Muy bien, jóvenes, continuemos con nuestros ejercicios. Ahora vamos a pasar a describir los divisores de tensión fasorial. Ya para eso vamos a asumir los siguientes datos. Miren, dado una impedancia, ya no les voy a dar valores de elementos pasivos. Directamente ya les estoy formulando datos de la impedancia 1. Miren, datos de la primera impedancia Z sub 1, datos de la segunda impedancia Z sub para agilizar tiempo, ¿ya? Y la fuente de tensión 220 voltios con 0 grados, frecuencia 50 Hz, que está lo mismo acá, ¿no? Lo he descrito lo mismo, ¿ya? Entonces, Z sub 1, Z sub 1, ya tengo el dato. Z sub 2, tengo el dato. ¿Ya? El objetivo ahora es, mediante los divisores de tensión fasorial, se tienen dos impedancias en serie. ¿Ya? Se desea calcular las caídas de tensión en cada impedancia. O sea, V sub 1 es incógnita. Acá lo vamos a anotar. ¿Ya? V sub 1, para nuestro caso, es incógnita. V sub 2 de la misma forma. O sea, ambas caídas de tensión en ambas impedancias son sujetos a investigar, pero para poder determinar ambas caídas de tensión también necesitamos hallar la corriente total del circuito. Ya entonces vamos a determinar tres parámetros: caída de tensión en Z sub 1, caída de tensión en Z sub 2 y la corriente total. Para ello nos vamos a apoyar en las reglas conceptuales de la división de tensión fasorial. ¿A qué me refiero? Vamos a hacer uso de estas tres formulitas que ya están dadas. No sería interesante demostrarlas, pero debido al tiempo no los vamos a hacer, a pesar de que los libros que se les ha compartido ya están demostrados. Lo único que acá vamos a emplear son las tres fórmulas para divisores de tensión. ¿Ya? Entonces, ¿por qué nos sirve estas tres fórmulas? Porque simplifica la tarea para poder calcular. ¿Ya? Es simplemente reemplazo de las fórmulas y automáticamente determinamos las caídas de tensión en cada impedancia. Esa es la gran ventaja de la división de tensión fasorial. A comparación de estas jóvenes, miren, a ver, un ejemplito, vamos a partir de esta, ¿no? Se tiene mucho cálculo de análisis, ¿ya? Los primeros que resolvimos. Ahora solo es reemplazo de fórmula. Repito, reemplazamos las fórmulas y hemos llegado a determinar las caídas de tensión, ¿ya? Entonces, partamos en determinar la corriente total del esquema circuital, aplicando esta fórmula. ¿Qué es lo que nos dice? Cambiemos de colorcitos, ¿ya? Y maximicemos al 100%. Fíjense muy bien, la corriente es igual a la tensión total más la sumatoria de ambas impedancias. Entonces escribimos, ¿no? La corriente total es pues igual, ¿sí? Fíjense muy bien, a la caída, a la tensión total, que es esta la tensión total, ¿ya? Sobre la sumatoria de las impedancias. Entonces, tensión total sobre la sumatoria de ambas impedancias que se encuentran en serie en el esquema circuital. ¿Qué nos queda, jóvenes? Solo reemplazar datos. ¿Cuánto vale la tensión total de la fuente? 220 voltios. Miren, reemplacemos. 220 voltios con un desfase de 0 grados. ¿Y cuánto vale la primera impedancia? Ya tenemos los datos acá. Miren, la primera impedancia vale pues 3 más J sub 0. ¿Ya? Súmalos a la segunda impedancia. Y nuestra segunda impedancia tiene un valor de 0 menos J 31.84. Realizando simplificaciones, ya sea de parte real con parte imaginaria, llegamos a lo siguiente.
En la parte del numerador se mantiene el dato de 220 grados. Y acá en la parte del denominador llegamos a lo siguiente, ¿no? Operando 3 más 0, 3, ¿no? Menos J 31.84. Seguidamente seguimos 220 voltios ángulo 0, ¿ya? Realizamos la conversión de rectangular a polar, convirtiendo, nos sale pues 31.97, ¿ya? El ángulo menos 84.61. Operando en forma polar numerador-denominador, llegamos finalmente a determinar la corriente total. Es pues a 6.88 amperios con un ángulo de desfase de 84.61 amperios. Unidad de medida, amperios. Ahora observen, hemos determinado la corriente total. Determinamos la corriente total. ¿Qué nos queda? Si conocemos la corriente total, ahora nos queda determinar las caídas de tensión. ¿Ya? Entonces, empleando estas dos fórmulas, B1 y B2. Para ello, podemos volver a escribir nuestro formulario y empezamos con otro color. Ya un negrito. Y decimos que la caída de tensión en B1 de la impedancia es pues igual a la tensión total por la primera impedancia, de acuerdo al formulario, ¿ya? Y la impedancia total, Z1 más Z2. Reemplazando datos, ¿cuánto vale la tensión total? 220 voltios con un ángulo de desfase de 0 grados. Multiplicados por la primera impedancia. ¿Y la primera impedancia cuánto vale? 3 ángulo 0. Dividido entre la sumatoria de las impedancias. Miren, acá ya hemos sumado las impedancias. ¿Cuánto llegamos a obtener? Está acá el resultado. ¿Cuánto? 31.97 ángulo de desplazamiento menos 84.61. Y finalmente operando la multiplicación en forma polar de números, ¿no? En la parte del numerador, llegamos a obtener 660, ¿no? 220 por 3 es pues igual a 660. ¿Ya? El ángulo de desfase, por simple expresión 0 menos 0, 0. Dividido en la parte del denominador, se repite el dato para luego simplificar. Repetimos el dato, 31.97 menos 84.61. ¿Ya? De esa forma, operando numerador y denominador en forma polar, se tiene 20.64 ángulo 84.61 grados. Unidad de medida en voltios.
demostrando y reemplazando simplemente la primera fórmula, que es la caída de tensión V sub 1, ya hemos determinado esta caída. Ahora vamos con esta, V sub 2. ¿Ya? V sub 2 está acá, vamos a ampliar nuevamente el formulario. Para eso voy a cambiar colorcito, a ver, un color celeste. Cambiando el colorcito, de la misma forma, empezamos. V sub 2 es pues igual a la tensión de la fuente de alimentación por Z sub 2 dividido entre Z sub 1 más Z sub 2, reemplazando datos, fuente de tensión vale 220 voltios con un ángulo de 0 grados, multiplicados por Z sub 2, está acá. ¿Cuánto vale? 31.84 menos 90 grados. ¿Ya? Y dividimos sobre la sumatoria de ambas impedancias, que se muestra acá, y es igual a 31.97 menos 84.61. Operando la parte del numerador, llegamos pues a obtener 7000, ¿no? Hay que multiplicar 220 por 31.84. El dato es 7002. ¿Ya? 7002.6, un ángulo de menos 90. Y volvemos a repetir 31.97 menos 84.61 para finalmente determinar la caída de tensión, que es igual a 219.03 ángulo 5.39. ¿Ya? Unidad de medida voltios. Ahora, para poder verificar si efectivamente está bien el resultado, lo único que tienen que hacer es sumar ambos, ¿no? ¿Por qué? Porque tensión total es pues igual a V sub 1 más V sub 2. Y la suma de ambos, sumando ambos, tiene que pues llegarse a obtener 220 voltios, ángulo 0 grados. Llegan a obtener, el ejercicio está bien. ¿Ya? Entonces, para sumar, nuevamente repito, no puede sumar en forma polar, tiene que descomponer en forma rectangular. Lo suma, luego convierte a polar y finalmente determina el resultado. Muy bien. Acá algo bien importante. Estas tres fórmulas son valiosas, por eso se conoce como divisor de tensión. Imagínense acá serialmente 10 impedancias. Yo podría pedirles al azar cualquiera de las impedancias, hálleme la impedancia Z sub 10 y reemplaza, ¿no? Simplemente reemplaza. ¿Cómo sería para el caso de tres impedancias? Sería pues Z1 más Z2 más Z3, Z1. Y en la última impedancia, ¿cómo sería? Z sub 3, Z1 más Z2 más Z3. Si en la parte del denominador se sumen todas las impedancias. Y lo único que cambia en el numerador es dónde quiere hallar el resultado, ¿no? Quiero hallar Z sub 1, Z sub 1. Quiero hallar Z sub 2, quiero hallar Z sub 2. Quiero hallar Z sub 3. Si quisiera hallar Z sub 3, otra fórmula acá, ¿no? Z sub 3, Z1 más Z2, Z más 3, ¿ya? Es bien valiosa y útil
emplear divisores de tensión fasorial.